¿Cómo están, hermanos? Dios les bendice. Les saluda a su hermano y amigo el pastor José Antonio Pozos de la Iglesia Bautista Peniel. Y pues como ya lo estamos haciendo regularmente, este es nuestro devocional de miércoles y tiene secuencia a la predicación del domingo pasado. Pero antes de esto, hermanos, queremos agradecer a ustedes todas sus oraciones y las preocupaciones y las llamadas y todas las atenciones que han tenido para nuestros hermanos y familiares que han estado cruzando por alguna dificultad o hasta alguna enfermedad, sobre todo los que han cruzado por COVID. Pues queremos dar las gracias a todos ustedes por estar orando por Oscar Huitrón Jr. Gracias a Dios está convaleciente y avanzando con la ayuda de nuestro Dios. También, hermanos, queremos agradecerles a ustedes sobre Rubén Torres y Sarita Torres. Rubén también está avanzando, gracias a Dios, a los medicamentos y estando hospitalizado. Y la pequeña Sarita, la bebé, también está avanzando satisfactoriamente. La familia Torres Aguado, es decir, formada por Rubén y Sarita, agradecen a todos ustedes sus muestras de amor y compañerismo y sus oraciones en este tiempo. Hermanos, pues recuerdan que estuvimos orando por una persona que de nombre Javier Flores, pues él fue contagiado por COVID. Pues bueno, desafortunadamente él ya falleció, pero agradecemos de parte de la familia Flores Pedraza, pues el que ustedes habían estado orando por Javier. Ahora esperamos que Dios traiga consuelo pues a la familia de Javier Flores y todos ellos, hermanos. Y queremos pedirles también, hermanos, sus oraciones. Recuerden que estamos hoy orando por Jeremy y Kobe, ¿verdad? Que son los nietos de nuestra hermana Julie Cole y su esposo, nuestro hermano Alonso, los pequeñitos que presentamos ahí a principios de año, por ahí de febrero, esos dos gemelitos que estuvimos orando por ellos, pues seguir orando por Jeremy, que es el más delicadito, y por Kobe, hermanos. Y la familia Col Meléndez también agradece a todos ustedes las oraciones que han venido realizando. Y también, hermanos, queremos pedirles en esta ocasión muy especial, pues ustedes algunos conocerán a mi sobrina Victoria Martínez, o Vicky, como la conocemos. Ella es hermana de Arled. Arled ha estado un tiempo con nosotros, hermanos. Ella es hija de mi cuñada Claudia, hermana de mi esposa. Pues orar por Vicky, hermanos, al parecer ella está presentando algunos síntomas, pues tenía que estar yendo a trabajar, hermanos, y ya está presentando algunos síntomas. O este martes en la mañana le hicieron los estudios para saber si realmente es COVID-19 lo que tiene. Pues estemos orando, hermanos. Al parecer, pues está presentando los síntomas, pero pues ella permanece firme, fuerte, confiando en el Señor, aunque presentando levemente algunos síntomas. Se llama Victoria Martínez, le decimos Vicky, y la familia Pozos y la familia Martínez Sánchez, agradecemos sus oraciones por esto. Pues, ¿qué les parece si oramos, hermanos, y ponemos este tiempo de devocional en las manos de nuestro Dios? Padre Celestial, agradecemos enormemente tus bondades, tus misericordias, por todo lo que tú has venido haciendo en la vida de todos y cada uno de nosotros. Queremos pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, porque Señor, de muchas maneras hemos pecado contra ti. Por eso, Padre amado, te pedimos perdón en el nombre de Cristo Jesús. Te rogamos que nos perdones y nos limpies, Señor, de toda maldad. Y así darte gracias por toda tu fidelidad y todo lo que estás haciendo en la vida de la iglesia, Padre Celestial, por todo lo que estás haciendo en los familiares y amigos y congregantes, la forma tan poderosa que has venido obrando, Señor. Pues lamentamos los fallecimientos que se han dado en este caso como de Javier Flores, Señor, pero también te damos gracias que dentro de todo esto has tenido misericordia, Señor, para muchas personas, Padre, y el que otra persona aparta, Señor, pues no es más que mostrar también tu misericordia por el sufrimiento, porque pudieron haber tenido, Señor. Y queremos darte gracias también por tu fidelidad, por todo lo que has suplido. Y te quiero pedir, Señor, de nuevo por la salud de nuestro hermano Oscar Huitrón Jr., que le sigas fortaleciendo y levantando después de su operación. Gracias también por la forma que has venido obrando con la vida de Rubén Torres y su pequeñita Sarita, Señor. Gracias por la forma tan bondadosa en que has venido obrando en la familia Torres Aguado. También, Señor, queremos pues darte gracias por la forma que estás obrando también la salud de esos dos pequeñitos, estos bebecitos, Señor, que son Jeremy y Kobe, pues que sigas obrando en la salud de Jeremy, que es el que está un poquito más delicadito, Señor, y que fortalezcas también a Kobe y a su familia, la familia Col Meléndez y todos ellos, Señor. Te agradecemos de antemano la forma en que has venido actuando. Y quiero ponerte en tus manos también de una manera muy especial a mi sobrina Vicky, a Victoria Martínez,
que al parecer, aunque no se ha confirmado, pues tiene algunos síntomas, pareciera que es el COVID-19, pues te pido, Padre, que esta jovencita, mi sobrina, Señor, le des mucha fortaleza, Padre Celestial. Ella es hija tuya y es creyente, así que por favor, por tu Espíritu Santo, fortalécela, anímale y cuídate, lo rogamos, Señor, de su vida y su salud. Por lo demás, gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y lo que harás, y también por la fidelidad de nuestros hermanos en cuanto a diezmos y ofrendas, por las cuales, Señor, por cada uno de ellos y de ellas, Señor, te doy gracias infinitamente porque permites que este ministerio siga adelante y además apoyándonos unos a los otros. Quiero poner también en tus manos, bendito Dios eterno, quiero poner en tus manos también a mi tío Rubén Pedraza, que es hermano de mi mamá, que también está presentando algunos síntomas, y pues por favor por Rubén Pedraza y por todos ellos que estamos orando, obra, Padre Celestial. Toma en tus manos este devocional, Señor, y gracias por el privilegio que nos das de nuevo de estudiar tu palabra. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues se me estaba olvidando, hermanos, comentarles que también un hermano de mi mamá, Rubén Pedraza, está presentando algunos síntomas. Esperamos que no sea así, pero mientras tanto, hermanos, pues que están orando por él, por Rubén Pedraza y familia, hermanos. Pues vamos a comenzar este devocional. Este devocional se desprende, ya les comentaba yo, hermanos, de la predicación que tuvimos el domingo pasado. Y el domingo pasado vimos lo que es la venida del Hijo del Hombre, la señal de la venida del Hijo del Hombre. Ahora, hermanos, vamos a ver a grandes rasgos un poquito más de detalles. Otra vez les comento, hermanos, va a ser mucha Biblia, hermanos. No me voy a meter como el domingo pasado, no me voy a meter en tanto argumentación, muchos ejemplos, porque es importante que la Biblia nos hable, como lo hicimos o lo hemos venido haciendo constantemente, pero en estos temas que son tan complicados o delicados, hermanos, o difíciles de entender, ¿qué les parece que sea mejor la escritura la que nos guía a entender lo que va a suceder, sobre todo en los últimos tiempos, cuando venga el Señor Jesucristo desde los cielos y a juzgar al mundo, a instaurar también su reino? Vamos a ver, hermanos, vamos a ver 7 características sobresalientes de la segunda venida de Cristo. Son pues algunas características principales, podrá haber más, tal vez menos, pero es lo que observamos en las Escrituras en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando viene desde los cielos, hermanos, y viene a juzgar al mundo pecador, a Satanás, a la bestia, al falso profeta, hermanos, y a instaurar su reino. Así que vamos a ver las 7 características, hermanos, muy específicas, sobresalientes sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estudiábamos el domingo, recuerden que el pasaje que estudiábamos, ¿sí recuerdan el pasaje que estábamos estudiando? Mateo 24, ¿verdad? Entonces regresemos, hermanos, a Mateo 24, y allí en Mateo 24 vamos a leer. Mateo 24, versículo 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fue el texto que nosotros, hermanos, vimos el domingo pasado y que fue nuestro tema de predicación. Así que vamos a ver 7 características sobresalientes de la segunda venida del Señor Jesucristo. La primera característica, hermanos, como ya lo hemos observado, es que la segunda venida del Señor Jesucristo se dará inmediatamente después de finalizar la gran tribulación. No antes, no en medio, sino al final de la gran tribulación. Es la primera característica de la segunda venida del Señor, es que se dará inmediatamente después de finalizar
la gran tribulación. ¿Sale? Otra vez, no antes, no en medio, sino inmediatamente después de que termina la gran tribulación. Nos lo está diciendo el propio texto, nos lo está diciendo Mateo 24-29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso no nada más nos lo testifica el Evangelio de Mateo, sino que también podemos ir, hermanos, y acompáñenme, ya les decía que vamos a ver mucha Biblia, es Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 y vamos a ver de los versículos 25 al 27. Lucas capítulo 21, dice la Escritura, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevienen en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá desde una nube con poder y gran gloria. El brillo refulgente, la gloria del Señor Jesucristo, su propia persona, ¿verdad? Cuando nosotros decíamos cuál es la señal de la venida del Hijo del Hombre, recuerden que lo vimos el domingo. Vamos a llegar a eso, pero de una vez quisiera que recordaran. ¿Cuál es la señal, hermanos, del Hijo del Hombre? Hay dos posibilidades, recuérdenlo. Vamos a llegar a eso, pero pues espero que hayan puesto atención el domingo pasado. ¿Cuál es la señal, verdad, de la venida del Hijo del Hombre? Así que son dos posibilidades y ahorita las vamos a ver. Entonces, primer característica sobresaliente de la segunda venida del Señor es que va a ser al final exactamente de la gran tribulación. Segunda característica, hermanos, habrá un cataclismo cósmico. El sol no dará su resplandor, la luna se teñirá de rojo, las estrellas estarán sobre la atmósfera terrestre. Yo les comentaba que en el concepto hebreo, hermanos, ellos le llamaban, para ellos era el sol no dará su resplandor y la luna se tiñe de rojo, perdón, y entonces, hermanos, en la modernidad esto le conocemos nosotros como un eclipse total de luna, que es cuando el sol es cubierto entre la luna y la tierra, ¿verdad, hermanos? Es cubierto y la luna por el reflejo de la luz del sol y la luz de la tierra, entonces toma un color rojizo y eso se le llama, en los astrónomos le llaman la luna de sangre, ¿verdad? Que es un eclipse total de luna. Entonces pareciera ser que esa es una señal y lo vemos, hermanos, a lo largo de las escrituras. Lo habíamos visto en el libro de Joel. Ustedes busquen ahí en su casa, hermanos, por favor conmigo, busquen en el Antiguo Testamento el libro de Joel. Ahí en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 10, dice la Escritura, Joel 10 dice la Escritura, delante de él temblarán la tierra, se estremecerán los cielos, y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Verdad? Y dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Así que la gran tribulación se relaciona con otro término que es el día grande y temible de Jehová. ¿Ok? Entonces, la segunda característica sobresaliente sobre la venida del Hijo del Hombre o el Señor Jesucristo es que habrá un cataclismo cósmico. El sol dejará de dar su resplandor, la luna se teñirá de rojo o de sangre, como se le llaman, hermanos, es nada más un efecto, ¿verdad? Y las potencias del cielo caerán. Ahí mismo, cuando vemos nosotros en las Escrituras, ahí mismo con el profeta Joel, nosotros podemos observar en el capítulo 2, versículo, lo tenemos en el 31, dice, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Así que son señales que se van a dar. Entonces, ¿qué es lo que van a observar los hombres cuando ya al finalizar la gran tribulación, el Señor está ya pronto en entrar en la escena mundial? Pues naturalmente eso que le llamamos nosotros un eclipse total de luna. Entonces todo se va a oscurecer, pero no solamente eso, dice que las estrellas, a eso se le llama potencias del cielo, a eso se le llama, a las potencias del cielo que son las estrellas, dice que ese cataclismo cósmico vendrá hacia la tierra, una devastación
Toda la tierra se va a poner en oscuridad y entonces esa es una señal de que el Señor ya va a entrar, terminando la gran tribulación. Entonces ya van dos características sobresalientes sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Primero es que el Señor vendrá, pero al finalizar la gran tribulación. Una vez que finalizó la gran tribulación, vendrá ese cataclismo cósmico que es que, ¿qué dijimos? El sol no va a dar su resplandor, la luna se teñirá de rojo o como le llaman eclipse total de luna o luna de sangre y las potencias del cielo caerán sobre la tierra. Pero no solamente nos lo enseña el Antiguo Testamento, también nos lo enseña, hermanos, el Nuevo Testamento. Así que vayan conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Estamos en ese tiempo de los sellos y abriendo exactamente, hermanos, los sellos es cuando vemos este texto, ¿verdad? Y dice en el versículo 12 al 13 de Apocalipsis 6, dice, miré cuando abría el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando se sacudía por un fuerte viento. Entonces, hermanos, es la señal. Otra vez volvamos a verlo. Esto es en Apocalipsis capítulo 6, hermanos, versículos 12 al 13. Se abre el sexto sello y acuérdense que yo les comentaba el domingo que la gran tribulación es un periodo de 7 años de gran tribulación, y en ese periodo de 7 años, hermanos, de gran tribulación va a haber 3 oleadas de juicios. 7 años de gran tribulación, 3 oleadas de juicio. La primera oleada de juicio es los 7 sellos que son abiertos por el Cordero, el Señor Jesucristo, las trompetas y después las copas. Entonces son 7 sellos, 7 copas y 7 trompetas. 3 oleadas de juicios, hermanos, en un periodo de 7 años, donde a la mitad, a los 3 años y medio, el anticristo se va a dejar ver de una manera abierta, personalmente, y se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer adorar como si fuese Dios, y va a perseguir a aquellos de Israel que van a ser salvos y a los que se quedaron en el tiempo de la gran tribulación, que son gentiles, y se van a convertir al Señor Jesucristo. Entonces, esa es una señal, ¿verdad?, que vemos en los cielos. Otra vez, para pasar a la siguiente, vamos a Apocalipsis 8, versículo 12, dice el texto: el cuarto ángel tocó la trompeta. Ya estamos en la segunda oleada. Se dieron cuenta que en el sexto sello se abre el sexto sello y viene y se muestra entonces, hermanos, este cataclismo. Y luego viene también en la segunda oleada, que es de las trompetas, y dice el texto, en esta parte dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo la noche. Entonces vemos que esta va a ser la señal. Vamos entonces, hermanos, viendo que ya vamos 2 características sobresalientes sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, si vamos a ver 7, ya vamos 2. La primera es que la venida del Señor Jesucristo, ¿qué dijimos? ¿Va a venir al final de qué? Eso, de la gran tribulación. Y la segunda característica, hermanos, es que va a venir durante un cataclismo cósmico, un gran temblor, y entonces vamos a tener algo como lo que se muestra aquí es muy, muy, muy parecido a lo que es un eclipse total de luna, hermanos. Todo se va a oscurecer, la luna va a tener ese color rojizo, y entonces todo va a quedar oscuro y las estrellas del cielo, las potencias del cielo sobre la tierra, ¿ok? Entonces esa es la segunda característica. Vamos con la tercera característica. La tercera característica, hermanos, es que la señal del Hijo del Hombre aparecerá desde los cielos. Yo les preguntaba hace un momentito, recuerdan ustedes que solo predicamos el domingo, y yo les expliqué con las escrituras que podría ser 2 posibilidades de lo que es la señal del Hijo del Hombre. ¿Ya se acordaron? Son 2 posibilidades que vimos el domingo pasado según las escrituras.
Pues si no lo recuerdan, lo vamos a ver ahorita y si lo recuerdan, qué bien, espero que estén contestando ahí en casa esas dos posibilidades de qué es la señal del Hijo del Hombre. Pero si no viste tú la predicación del domingo, lo vamos a aprender ahorita o lo vamos a recordar ahorita, ¿ok? Entonces, o lo vamos a confirmar también. Entonces, la tercera característica sobre la venida del Hijo del Hombre o sobre la segunda venida del Señor Jesucristo, la tercera es que aparecerá su señal desde los cielos. ¿Cuál es su señal? Nos dice, acuérdense que cuál es el texto que estamos estudiando, Mateo capítulo 24, versículo, ahora vamos a ver el versículo 30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Vamos a ver a qué nos referimos o qué nos da, qué luz nos dan las escrituras para saber cuál es esa señal del Hijo del Hombre. Recuerden, dos posibilidades, recuerden bien eso. Y primero, estábamos en Joel, ¿verdad, hermanos? Joel capítulo 2, versículo 10. Más bien, habíamos ido a Joel y vamos a ver ahí en Joel capítulo 2, ¿verdad? Versículo 10. Dice las escrituras, Joel 2:10. Delante de él temblarán la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Entonces habla de cuál él, de la persona de Jehová. ¿Y quién es? El Señor Jesucristo. Entonces la Biblia nos habla de ese acontecimiento, hermanos, de la manifestación del Hijo del Hombre. Daniel capítulo 7. Vayan conmigo a Daniel capítulo 7. Un poquito atrás de Joel, Daniel capítulo 7, y vamos a observar que nos dice Daniel 7 del versículo 13 al 14. Dice las escrituras, 13 al 14 de Daniel dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, ¿te suena? Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que se ve la gloria, está hablando de la gloria y la majestad del Hijo del Hombre en Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14. Pero también el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, que son las revelaciones del Señor Jesucristo, ¿verdad? También en Apocalipsis nos dice algo como esto en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice la Escritura. Apocalipsis 1, 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Ese todo ojo lo verá es cuando el Señor Jesucristo en su segunda venida dice, viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pero es que están viendo, según el contexto de Apocalipsis 1, están viendo el brillo refulgente del Hijo de Dios, del Cristo resucitado. Ahí mismo en Apocalipsis, hermanos, vamos a adelantarnos hasta casi el final, que es el capítulo 19 de Apocalipsis. Apocalipsis 19, versículos 15 al 16, dice la Escritura. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él les regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, dice el texto. ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces se ve, hermanos, en las nubes la señal del Hijo del Hombre. Ya van viendo más o menos qué puede ser la señal del Hijo del Hombre. Ahora vamos al versículo 20. Apocalipsis 19, 20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Naturalmente, a la voz del Señor Jesucristo, la bestia que es el anticristo y el falso profeta son lanzados y juzgados hacia el lago de fuego eterno. ¿Qué es entonces, según lo que estamos viendo en las Escrituras, hermanos, que será la señal del Hijo del Hombre? Dos posibilidades.
como la Tierra, el mundo, el planeta Tierra, está en oscuridad porque el sol ya no está dando su resplandor y la luna está como un color rojizo, ¿verdad? Estamos en un eclipse de luna donde todo se oscurece y las potencias del cielo vienen hacia la tierra, todo está oscuro, hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el Señor Jesucristo viene desde los cielos y aparece, su brillo refulgente va a cubrir toda la tierra. Esa es una posibilidad. ¿Cuál es la primera posibilidad de la que, para responder cuál es la señal del Hijo del Hombre en su segunda venida? Pues es su gloria refulgente que cubre la tierra. O la otra posibilidad es lo que nos dice en Apocalipsis y también lo que nos dice en Joel y en Daniel, que es la propia persona del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, del Cristo resucitado, el Cristo glorioso, su propia persona interviniendo a lo último del final, hermanos, de lo que es la historia humana. Entonces, dos posibilidades de la señal del Hijo del Hombre es que o su gloria refulgente que cubre la tierra que está en tinieblas, ¿verdad? O su propia persona que se aparece, hermanos, para entrar a la escena de este mundo, ¿ok? Entonces ya vamos tres. Vamos las características sobresalientes de la gran tribulación, perdón, de la venida del Hijo del Hombre es, la primera es al final de la gran tribulación. Dos, hay un cataclismo cósmico, ese eclipse total de luna que va a oscurecer toda la tierra. Y tres, la señal del Hijo del Hombre que interviene en esa oscuridad, ¿verdad? Que ya sea que puede ser su gloria refulgente que cubre la tierra en oscuridad o su propia persona entrando a la historia del mundo. Entonces vamos con la cuarta. ¿Cuál es la cuarta característica sobresaliente en la que se va a mirar la llegada del Señor Jesucristo en su segunda venida? Pues la cuarta característica, hermanos, es que los ángeles del cielo recogerán a los escogidos o redimidos de los confines de la tierra para reunirlos con Él. Para avanzar, hermanos, quiero explicarles esto. Todo texto bíblico se tiene que analizar e interpretar dentro de su contexto, hermenéutica, interpretación bíblica. En el libro de Mateo capítulo 24, cuando la Biblia dice los escogidos, ustedes se van a dar cuenta que está refiriéndose, amados hermanos, se está refiriendo a el periodo de la gran tribulación. Esos escogidos o esos redimidos están en ese periodo de gran tribulación. Por ejemplo, Mateo 24, Mateo 24, versículo 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, la gran tribulación en totalidad dura 3 años y medio, 7 años, pero habrá 3 años y medio donde tiene que despertar el anticristo hacia el ataque mundial a los creyentes, ¿verdad? Y los últimos 3 años de la gran tribulación es lo que durará la devastación. Entonces, por eso dice así Mateo 24, 22, y si aquellos días no fuesen acortados, ¿verdad? Dice, si no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pero ¿cuáles escogidos? En el contexto de Mateo 24, las personas que viven en el periodo de la gran tribulación. ¿Ok? A eso nos referimos. Entonces, la cuarta característica sobresaliente es que los ángeles del Señor recogerán de los 4 puntos cardinales de la tierra, van a recoger a esos escogidos o a esos redimidos. Ahora, explicamos un poquito más sobre este detalle. Además de que son personas que se convierten a Cristo en el periodo de la gran tribulación de esos 7 años, son personas que se convierten a Cristo, son las personas que no eran judíos, que se les llama gentiles y que escuchan el Evangelio, ¿verdad? En ese avivamiento que va a haber de la predicación del Evangelio y se convierten a Cristo. Gentiles que se convierten a Cristo. Pero también son los judíos que se convierten a Cristo, tal vez también por la predicación de los 2 testigos que habla Apocalipsis. Esos 2 testigos de Apocalipsis predican el Evangelio y se convierten 144,000 judíos, Apocalipsis 7, Apocalipsis 8, Apocalipsis 14. ¿Sí me explico? Entonces, son 144,000 judíos que hacen un avivamiento y que predican el Evangelio de Jesucristo, y muchos judíos y muchos gentiles se convierten a Cristo. Esas personas, los 144,000,
más los otros gentiles que se convierten a Cristo en el periodo de la gran tribulación, esos son los escogidos o los redimidos de Mateo 24 y de los que se menciona en Apocalipsis. Ya una vez explicado esto, hermanos, entonces veamos Apocalipsis 24. Cuando vamos nosotros a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, vamos a encontrar que la Escritura nos enseña algo como esto. Dice Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué está sucediendo, hermanos? Que esos escogidos que van a vivir en el tiempo de la gran tribulación, no se van a dejar sellar por la bestia, ¿verdad? No se van a dejar sellar por él. Entonces, como negaron a la bestia y se aceptaron a Cristo, el Señor Jesucristo los va a recoger para que hereden junto con la iglesia, y ahorita vamos a explicar eso, el reino milenial. ¿Ok? Entonces, esos escogidos, hermanos, que los ángeles recogen de los 4 confines de la tierra, hermanos, son los redimidos o los que se convirtieron a Cristo dentro del periodo de la gran tribulación, los que no se dejaron sellar por la bestia, ¿verdad? Ni adoraron al falso profeta. Entonces, esos son los escogidos o los redimidos que son recogidos de los 4 confines de la tierra. ¿Sí? Así que Daniel 7:25, para ver otro poquito más en cuanto al Antiguo Testamento, vamos a Daniel 7:25 en cuanto a este detalle que estamos comentando. Daniel 7, versículo 25, dicen las Escrituras, dice, con su sagacidad, ese es el 8, 7, 25, ya está aquí, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, hablando del Anticristo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos, y medio tiempo, 3 años y medio, ¿verdad? Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Hablando de quién? Del anticristo, que va a ser dominado y destruido por el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, la cuarta característica, hermanos, es que el Señor, en la segunda venida del Señor Jesucristo, los ángeles van a reunir de los 4 puntos cardinales de la tierra a esos redimidos o escogidos que se convirtieron al Señor Jesucristo en el periodo de la gran tribulación. Vamos con la quinta característica, hermanos, sobre la segunda venida del Señor Jesucristo, y es que el Señor llegará con sus ejércitos para la batalla del Armagedón. Precisamente cuando el Señor venga, hermanos, va a venir a atacar a los hombres y al anticristo y al falso profeta en ese lugar que se le llama Armagedón, que también es conocido como Megiddo, ¿verdad? O que en los tiempos de la antigüedad, en el Antiguo Testamento, era el monte Hebrón. Entonces, el Señor llegará con sus ejércitos para la batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón va a ser al final de la gran tribulación. Esa es la guerra de se le llama la madre de las guerras, el Armagedón. Entonces, hermanos, eso va a suceder. El Señor Jesucristo viene, pero además viene para entrar a la batalla del Armagedón, que esa batalla es donde en la tierra el falso profeta y el anticristo reúnen a todos los reyes de la tierra de esos momentos de la gran tribulación y están esperando desde la tierra al Señor para disparar o para atacar, y el Señor viene con sus ejércitos para destruirlos en su totalidad. Eso dice la Escritura. Apocalipsis 19. Vamos de nuevo a Apocalipsis 19, hermanos, y vamos a observar qué nos dice la Escritura sobre estos puntos. Apocalipsis 19, y vamos a ver el versículo 7 al 8 de Apocalipsis 19, dice la Escritura. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero. No es, discúlpenme, no es ese, es Apocalipsis 19, 7. Sí, dice: gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y allá se le ha conocido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué va a suceder, hermanos? Que cuando el Señor Jesucristo venga con sus ejércitos, ¿quiénes creen que van a formar parte de sus ejércitos? Así me espero unos segundos para ver si pueden responder.
Exactamente, tal vez tú respondiste a la iglesia, exactamente. En la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando el Señor llegue en las nubes y venga con sus ejércitos, su iglesia va a ser parte, hermanos, de los ejércitos que el Señor va a comandar para atacar, ¿verdad? Al anticristo, al falso profeta y a los hombres en la batalla del Armagedón. Así lo está enseñando las Escrituras, hermanos. De hecho, incluso si ustedes van ahí en Apocalipsis capítulo 5, versículos del 8 al 10, 5 del 8 al 10, dice la Escritura. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Los 3 tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres tú de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y tú con tu sangre nos has redimido para Dios de toda lengua, linaje y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios. O sea que la iglesia llega para gobernar junto con el Señor Jesucristo, hermanos, como dicen las Escrituras, en la batalla del Armagedón. Así que vamos a observar las Escrituras. La cuarta característica sobresaliente sobre la segunda venida de Cristo, la sexta característica sobre la segunda venida del Señor Jesucristo es que el Señor Jesucristo llegará exactamente, hermanos, al monte de los olivos. Va a llegar exactamente, hermanos, al monte de los olivos. Así que voy a pedir a todos ustedes que vayan a Zacarías, en Zacarías capítulo 14. Zacarías es el penúltimo libro de las Escrituras del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 14, versículo 4 dice las Escrituras. Pongan atención en este punto. Dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está en el frente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Así que ¿hacia dónde va a llegar, hermanos, o dónde va a poner los pies el Señor Jesucristo en su segunda venida, hermanos? En el monte de los olivos, donde dice que el monte de los olivos se va a partir en dos. Eso también le responde el ángel a los apóstoles cuando el Señor iba ascendiendo al cielo y ellos lo miraban que se iba. Dice en Hechos, capítulo 1, versículo 11, dice: a los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto también vosotros, vendrá del cielo. Entonces, las Escrituras nos muestran que el Señor Jesucristo, cuando llegue a la tierra, literalmente va a poner sus pies en el monte de los olivos, y el monte de los olivos, dice las Escrituras, que va a tener esta situación que, pues curiosamente dice que el monte de los olivos se va a partir en dos, hermanos. Entonces, eso es lo que va a suceder, hermanos, cuando el Señor Jesucristo llegue a la tierra. Vayan conmigo, por favor, en Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Apocalipsis 16, versículo 16. Apocalipsis 16, versículo 16. Yo sé que los traigo tantito de un lado para otro, hermanos, pero es que estamos dejando, recuerden, que sea la Escritura la que nos está hablando. No somos nosotros los que estamos interpretando, sino que la Biblia es la que nos está hablando. Apocalipsis 16, es más, voy a leerles desde el versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios,
para darle el cáliz del vino de su furor, de su ira. Entonces, hermanos, aquí observamos, el Señor Jesucristo, hermanos, llega para atacar en las batallas de las naciones o en la madre de las guerras, que es en Armagedón, que es Megiddo, o en la antigüedad es Hebrón, hermanos, y en esa planicie es donde va a haber la guerra del Armagedón, y el Señor Jesucristo llega con sus huestes, con sus ángeles del cielo, hermanos, y entre esos viene la iglesia, ¿verdad? Ahí en la batalla de Armagedón, y el Señor Jesucristo va a llegar y a poner los pies en el monte de los olivos, el cual se partirá en dos. Entonces, hermanos, ya vamos 6 características sobresalientes. Antes de entrar a la séptima, voy a recapitular. La primera característica sobresaliente sobre la segunda venida del Señor Jesucristo, hermanos, es que será, recuerden, al final de la gran tribulación. Punto número 1. Punto número 2. Habrá un cataclismo cósmico. El sol no dará su resplandor, la luna se teñirá de rojo en un eclipse total de luna, hermanos. Las potencias del cielo caerán. Se verá entonces, hermanos, como punto número 3, se verá la señal del Hijo del Hombre, que puede ser su brillo refulgente, su gloria entrando a la tierra, o su propia persona, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los ángeles del cielo entonces, en un cuarto punto, hermanos, van a recoger a los escogidos de Dios, hermanos, a los santos redimidos, que se convirtieron a Cristo en el periodo de los 7 años de gran tribulación. En esos 7 años van a recoger los ángeles de los 4 puntos cardinales a los santos redimidos que no recibieron la marca de la bestia ni se postraron ante él, y entonces el Señor llegará junto con su iglesia y sus ángeles del cielo para atacar en la batalla del Armagedón, y él va a poner como punto 6, va a poner entonces, hermanos, sus pies en el monte de los olivos. Y un último punto, vamos a ver una séptima característica, es el Señor Jesucristo, después de todo esto, va a instaurar el reino milenial, que es el reino mesiánico, el reino prometido en su palabra para todos aquellos que creen. Sobre todo, este reino milenial es el cumplimiento total de la promesa de Dios a Abraham, Isaac, a Jacob, a Moisés, a David. Es el cumplimiento del nuevo pacto, hermanos. Eso es, hermanos, lo que esperan todos los judíos, ¿verdad? Que es la instauración del reino mesiánico. Daniel 7, del 13 al 14 dice, Daniel 7, vamos a Daniel, capítulo 7, del 13 al 14 dice las escrituras, Daniel 7 del 13 al 14 dice las escrituras, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, su reino es un reino que no será destruido. Eso nos dice, hermanos, en Daniel. Pero regresamos a Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Vamos de nuevo hasta al último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis 19, y vamos a ver el versículo 15, dicen las escrituras, Apocalipsis 15, 19 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él les regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de su furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es interesante que ahí el Señor Jesucristo va a venir con un carácter de juicio, ¿verdad? De gran juez, del poderoso, y es lo que se va a notar en aquellos momentos, en aquellos días. Ahí mismo en Apocalipsis 24, luego dice ahí, hermanos, 24 de Apocalipsis, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la obra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto, hermanos? 1000 años. Apocalipsis 24. Y por último regresamos a Apocalipsis 5. Ya habíamos leído un poco Apocalipsis Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, versículos 8 al 10. Dice así la escritura. Apocalipsis 5, 8 al 10 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda lengua, linaje y pueblo y nación,
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esto es importante, hermanos, porque en esta séptima característica, es decir, para que el Señor, para que se cumplan todas las profecías del Antiguo Testamento, sobre todo para Israel, ¿verdad? Y donde nosotros fuimos injertados en ese olivo, nosotros como olivo silvestre y ellos como el original, se tiene que venir estos puntos de la segunda venida del Señor Jesucristo para instaurar su reino milenial. ¿Quiénes vamos a entrar al reino milenial? La iglesia, los santos que resucitan, hermanos, para entrar al reino milenial, los santos que resucitan del Antiguo Testamento, ¿verdad? Va a ser la iglesia, los santos del Antiguo Testamento y los que sobreviven en el tiempo de la gran tribulación y que pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Tres grupos: la iglesia, los santos del Antiguo Testamento, hermanos, que resucitan, y naturalmente los que sobrevivieron al tiempo de la gran tribulación. Así que estas son 7 características, amados hermanos, sobresalientes de la segunda venida del Señor. Las repito. La primera es que será al final de la gran tribulación. Segunda, habrá un cataclismo cósmico, acuérdense, ¿verdad? Que es un tipo eclipse total de luna. Y después se verá la señal del Hijo del Hombre, ya sea su refulgente gloria o su propia persona. Punto número 4, los ángeles del Señor recogerán de los 4 puntos de la tierra a los santos redimidos, los que se convirtieron a Cristo en ese periodo de la gran tribulación. Quinto, el Señor llegará con sus ejércitos, entre ellos nosotros, la iglesia, para la batalla del Armagedón, donde destruirá al todo el mundo pecador incrédulo, pero incluyendo a estos, al anticristo y al falso profeta. Sexto, pondrá sus pies en el monte de los olivos y entrará en Jerusalén como el gran rey para instaurar su reino mesiánico, el reino mesiánico en el cual, hermanos, entraremos otra vez la iglesia, los santos del Antiguo Testamento que recibirán el reino después de, porque Cristo los va a resucitar, y naturalmente los que sobreviven al tiempo de la gran tribulación y que pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Por último, hermanos, amigos y familiares, consideraciones prácticas. Primero, consideraciones prácticas para los incrédulos. Dios ha revelado el juicio de su segunda venida para que los hombres se arrepientan y conozcan el Evangelio. 2. Dios ha revelado su juicio en la segunda venida del Señor Jesucristo para que los impíos sepan lo que les espera en el tiempo de la gran tribulación. Y 3. Cristo ha revelado su juicio en su segunda venida para que el mundo sepa que Dios es el juez justo y eterno que vencerá, ¿verdad?, la injusticia de los hombres y a Satanás. Esos son los 3 puntos, hermanos, prácticos para los incrédulos. Primero, que conozcan el Evangelio de Cristo, que sepan lo que va a suceder con los incrédulos en el tiempo de la gran tribulación y que además que Dios es el juez justo que destruirá la injusticia y la iniquidad de todos los incrédulos, además de Satanás. Pero ahora vamos a ver 3 puntos, aspectos prácticos para la iglesia. Primero, Dios a la iglesia, a los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, hermanos, Dios ha revelado el juicio de su segunda venida para que sepamos de lo que Jesucristo nos ha librado. No es para nosotros, es para el mundo incrédulo. 2, para que nuestra fe en Jesucristo permanezca firme al saber que Él nos ha reservado para la salvación y vida eterna. Entonces, primero, Cristo nos ha librado de ese tiempo de la ira, pero además, hermanos, Él nos ha reservado para salvación y vida eterna. Y 3, para que la iglesia sepa que cada creyente predique el Evangelio, porque Dios no quiere que más gente se pierda. Entonces esos son los 3 puntos prácticos para la iglesia, hermanos. ¿Qué? Pues que Dios o Cristo han revelado esos puntos de su segunda venida para que nosotros sepamos que Él nos ha librado de ese día de la ira. 2, que nuestra fe en el Señor Jesucristo nos ha apartado de la ira, pero que además nos ha dado salvación y vida eterna. Y punto 3, que Dios nos ha mostrado lo que va a suceder en su juicio y en su segunda venida, hermanos, para que nosotros los creyentes de la iglesia proclamemos su evangelio a toda criatura. Espero que estos puntos hayan sido de bendición y de edificación para ti, para tu familia, porque tienen aspectos prácticos. Les mando un fuerte abrazo, hermanos, y recuerden que nos vemos el próximo fin de semana para los cursos. El sábado a las 4:30, recuerden que tenemos reunión de jóvenes por medio de Zoom y vamos a ver la epístola a Filipenses. Vamos a seguir con la segunda parte del capítulo 1. Después vamos a seguir a las 6:30 de la tarde este próximo sábado con el curso de la dinámica del corazón. Y
Y por supuesto, si Dios nos permite y nos presta vida, nos veremos entonces también, hermanos, el próximo domingo a las 11 de la mañana para seguir con estos temas que estamos estudiando sobre la segunda venida del Hijo del Hombre. Que Dios les bendiga, hermanos, les mando un fuerte abrazo y gracias a todos ustedes por sus oraciones. Hasta pronto, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo.